Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. En alguna ocasión, el general Napoleón señaló con su dedo índice a la pared y dijo: «He aquí un gigante dormido, dejadle que duerma». ¿Sí? He aquí un gigante dormido. Señaló a la pared con su dedo y dijo: «He aquí un gigante dormido, dejadle que duerma». Él estaba señalando un mapa que estaba en la pared, y ese gigante al que él se refería era China. Ese gigante era China. En ese tiempo, como tú lo sabes muy bien y la historia nos lo demuestra, China estaba dormida al mundo. Sí, ellos construyeron su gran muralla. Ellos hicieron cosas interesantes dentro, ¿verdad? Su cultura, todo lo que conocemos, pero estaba dormida al mundo. Y Napoleón sabía por qué lo decía. Napoleón sabemos que fue un estratega militar que conquistó absolutamente todo, ¿verdad? Llevó al imperio francés, ¿verdad? Por todas partes, instituyeron muchas cosas. Napoleón tiene frases muy interesantes, hermano. Una de ellas es esta. Otra, cuando estuvo en Tierra Santa también, en Israel, y vio el valle del Meguido, él también exclamó: «Aquí pueden pelear todos los ejércitos del mundo», sin saber que eso pasará en algún momento en la historia de la humanidad. Así que este hombre dice: «Ahí está un gigante dormido, dejadle que duerma». Él se imaginaba y sabía el potencial de esa nación, el potencial de China. Años más tarde, China despertó, hermanos, y ahora es la segunda potencia económica a nivel mundial. El mundo entero está saturado con sus productos, ¿no es verdad? Todo es manufacturado allá, en China. Muchas cosas. Hoy día se está aprendiendo el chino mandarín como idioma para hacer negociaciones con China y en el mundo. Así que ese gigante que estaba dormido despertó y hemos visto todo lo que ha hecho en este mundo. Ahora bien, podemos usar esto como una analogía y aplicarla a la iglesia de Cristo. Aplicarlo a nosotros. Napoleón puede ser Satanás. Estamos aplicando una analogía, no estoy diciendo que él sea. Napoleón puede ser Satanás, apuntando con su dedo índice y diciendo: «He aquí un gigante dormido, dejadle que duerma». Y la iglesia como China, siendo ese gigante dormido. Él puede señalar con su dedo y decirles: «Miren, aquí hay un gigante dormido. Vamos a dejar que siga durmiendo». En esta mañana quiero, con la ayuda de Dios, recordar contigo una historia que nos ilustra muy bien lo que es un gigante dormido. Y además también nos enseña las consecuencias que trae a nuestra vida el estar dormidos. El estar dormidos. Les pido por favor, hermanos, que vayan al libro de los Jueces y nos ubiquemos en el capítulo 13. Si gustan cerrar esta puerta, si está entrando airecito fresco y quieren cerrarla con toda confianza, hermanos, Que el airecito fresco los mantendría despiertos, ¿verdad? Pero bueno. Jueces capítulo 13, hermanos. Jueces capítulo 13. Y tal vez esta historia la has escuchado muchas veces. Tal vez tú conoces esta historia hasta de memoria. Y en ella podemos aprender muchos principios para nuestra vida, pero quiero pedirte que escuches esta historia como si fuera la primera vez, dejando que el Espíritu de Dios hable a través de tu corazón, en tu corazón, a través de su palabra. Jueces capítulo 13, verso 1 nos dice lo siguiente: «Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos. ¿Por cuántos?
40 años. Y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová, varones? Lo vimos el viernes. Nuestro Señor Jesucristo, una teofanía. El ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y lean la siguiente frase: y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ya saben de quién vamos a hablar, ¿no? ¿De quién? Ok. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Qué hermosa oración, ¿no es cierto? Qué hermosa oración. Y yo creo que esa oración es fundamental para nosotros los que tenemos hijos. Más ahora, en este momento. En un rato más los niños van a entonar un canto que aprendieron en la escuela bíblica, y que les debemos enseñar el camino. ¿Pero cuándo? Ahora. Hoy día hay una filosofía que muchos padres están tomando de decir: pues ya cuando crezcan, que ellos decidan en qué creer. Qué tremendo, ¿no? Cuando la Biblia nos dice que los encargados somos nosotros. Y vean la oración de Manoa: te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego, nos permitas detenerte y prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. En esta porción, hermanos, leemos esta fascinante historia. Una historia que trae enseñanzas prácticas a nuestra vida. Una historia en donde se nos habla de un matrimonio que el anhelo de su corazón era un hijo. Y que cuando tuvo esa oportunidad, cuando tuvo esa noticia,
El papá hizo lo pertinente, ¿no es cierto? Señor, enséñanos qué debemos hacer con este niño. ¿Qué debemos hacer con el niño que nos vas a dar? Tal vez muchos de nosotros conozcamos esta historia. En el versículo 1 del capítulo 13 encontramos que el pueblo de Dios había hecho lo malo y Dios los entregó en mano de un pueblo despiadado, llamado los filisteos. En el libro de los Hechos es la historia que se repite una y otra vez. El pueblo se alejaba de Dios. Dios los juzgaba a través de otro pueblo y en esta ocasión fue de los filisteos. ¿Te acuerdas cuántos años estuvo el pueblo de los filisteos sobre el pueblo de Dios? ¿Cuántos años? 40 años. Y sabemos lo que pasaba en este tiempo de los jueces. Era la constante, el pueblo pecaba, el pueblo se arrepentía, ¿verdad? Y Dios mandaba a un juez que los ayudara. Y quiero ver algo, hermanos, con ustedes, porque esto es importante que lo tengamos en la mente. Cuando llegamos a Sansón, al juez Sansón, él fue diferente a los demás jueces. ¿Por qué? Porque Dios no tomó a alguno para que fuera su juez, como lo hizo con otros, con Gedeón, con, denme otro juez de Israel, Gedeón, con Débora, también una mujer estuvo allí, ¿verdad? ¿Qué otro juez? Otoniel, ¿verdad? Varios, Dios los tomó. Pero a este en especial, Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Dios escogió a Sansón desde el vientre de su madre. Este era especial y como tal tenía también una tarea especial que realizar. Le dejó muy en claro el ángel de Jesucristo mismo a la mujer que él iba a ser nazareo, no nazareno. Los nazarenos son de Nazaret. Esta palabra nazareo era un voto de una persona apartada para Dios, era un voto. Un nazareo era un hombre apartado para Dios. Ahora, ¿cómo lo vemos? Vayan por favor a Números capítulo 6, verso 1. Números capítulo 6, versículo 1. Números capítulo 6, versículo 1. ¿Estamos allí, hermanos? ¿Qué dice? Número 6, 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de ¿qué? Nazareo, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni beberá ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová. No se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Así que en la ley estaba esto. Si iba a haber alguien que se iba a apartar como nazareo, tenía que abstenerse de todas estas cosas, pero también tenía que dejar crecer su cabello porque era parte del mandato que Dios le había dado. De esa manera se iba a realizar. Así que Dios tenía un propósito para este pequeñito llamado Sansón.
Y Dios le dijo a sus padres lo que iba a hacer este hombre. Iba a ser ¿qué? Apartado para él. Iba a ser apartado para él. Y en esa voluntad de Dios por la vida de este hombre, le deja claro aquellas reglas que ya habían estado escritas allí en la ley. Y les dice lo que tenía que hacer tanto la mujer como el niño también. Pero aquí en Números podemos ver que era un periodo de tiempo ese voto. Pero con Sansón no iba a ser igual. Para Sansón iba a ser toda su vida, desde que naciera hasta que muriera, iba a ser nazareo para nuestro Dios. Así que Dios tenía un propósito para la vida de este hombre. Él iba a ser apartado para el uso exclusivo de Dios. El otro propósito de su vida era que iba a comenzar a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Él iba a rescatar a su pueblo de la opresión en la que vivían. Para eso lo diseñó Dios. Ese era el propósito por el cual Sansón llegó a este mundo. Iba a ser apartado para Dios, pero también iba a salvar a su pueblo de esa nación que lo estaba oprimiendo. Ahora, hermanos, empecemos a aplicar esto a nuestra iglesia, a nuestra vida. ¿Cómo vemos esta vida de Sansón? Lo que Dios planeó para Sansón, ¿cómo lo vemos reflejado en nuestra iglesia o en nosotros mismos? Primero, Dios no tomó a un grupo ya existente para que le diera honra y gloria a su nombre, ¿o sí? Su nación lo hacía. Ellos practicaban el judaísmo, ¿sí o no? Y lo practica hasta el día de hoy. Pero no tomó el judaísmo nuestro Dios, ni todos los judíos exclusivamente, para que rindieran honra y gloria a su nombre, sino que Él escogió a personas que hicieran esta tarea y que fueran apartadas para un uso exclusivo y servicio exclusivo para Dios. ¡Qué interesante! Nosotros que estamos aquí, que seguimos a nuestro Dios, que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, no fuimos tomados de un grupo existente. ¿Dios qué hizo, hermanos? Dios nos escogió para ser su iglesia y para que a través de su iglesia se le diera honra y gloria a nuestro Dios. Por eso ese conflicto, ¿verdad?, entre los judíos y los cristianos. Por eso muchos no creen en Cristo, pero Cristo vino a establecer algo nuevo, un pueblo nuevo que le diera la honra y la gloria. Vayamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 2. Esto nos habla claramente de lo que somos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Veamos, así como Dios escogió a Sansón, también Dios nos escogió a nosotros para ser su pueblo santo. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 en adelante? Lean conmigo el versículo 9, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo ¿qué? Adquirido por Dios. Ahora vean qué somos, hermanos. ¿Qué somos? Somos linaje ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo ¿qué? Adquirido por Dios. Eso es lo que somos nosotros. ¿Sí? Dios no nos escogió del montón. Dios desde antes de la fundación del mundo pensó en nosotros para que en un momento determinado de nuestra vida tuviésemos un encuentro con el Señor y le recibiéramos como nuestro Señor y Salvador y llegásemos a ver cumplido esto que Pedro dice aquí. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos, pero tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro propósito, hermanos. Anunciar las virtudes de nuestro Dios. Sigamos leyendo, hermanos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois, ¿qué, hermanos? Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora ¿qué? Habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué interesante. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Saber esto, hermanos, debe llenar nuestro corazón de gozo. Saber esto debe latir nuestro corazón más fuerte, ¿no es verdad? El saber que Dios nos escogió, el saber que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y Él hizo todo para salvarnos, para que tú y yo pudiésemos ejercer fe en Cristo y no ir al camino de condenación. Hermanos, esto debe estar muy adentro de nuestros oídos, pero también muy dentro de nuestro corazón. Dios nos escogió para ser santos, para ser apartados para su uso exclusivo. Por lo tanto, no tenemos que contaminarnos con nada de lo que este mundo ofrece. Porque en un sentido espiritual, nosotros somos nazareos. ¿Sí me explico? Apartados. Y así como el nazareo se tenía que abstener todo lo que viene de la vid, no tocar cadáveres, no nada de esto. Bueno, nosotros ya no seguimos esa costumbre judía o ese mandato que Dios dio allí, pero tenemos mandatos para nosotros y eso es abstenernos de lo que este mundo provee. ¿Por qué? Porque somos apartados para nuestro Dios. Sansón, hermanos, iba a liberar a su pueblo de los filisteos. Al igual nosotros, estamos puestos en este mundo con el propósito de dar libertad a los que están cautivos por Satanás. ¿Sí o no? Es el propósito. Estos domingos atrás hemos hablado de ese costo de ser discípulo, de ese costo de ir, de compartir de la palabra. Nosotros hemos sido puestos aquí con este propósito. Busca por favor 2 Corintios capítulo 5, hermano. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Recordemos una vez más esta porción tan importante. 2 Corintios capítulo 5, verso 17 al 20. Ayúdenme a leerlo, por favor. 2 Corintios 5, 17 al 20. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios allí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que, hermanos, Dios nos ha puesto en este mundo, según 2 Corintios 5, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para reconciliarnos? ¿Para qué?
para reconciliar al hombre con Dios. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Porque el hombre sin Cristo está muerto y está separado de Dios, porque sus pecados no lo permiten que él esté con un Dios santo. Y nosotros debemos ir con las personas y compartirles el mensaje y decirle: Cristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados. Si tú crees en Él, si tú abres tu corazón, si tú le invitas a que entre en tu corazón, Él te perdonará, Él te salvará. Si tú ejerces tu fe sobre Cristo, Él transformará tu vida y te librará de la condenación eterna. Para eso estamos puestos aquí, hermanos. Como veíamos en estos días, ¿qué hizo la iglesia? Fue por todas partes después de la persecución de Esteban, fue por todas partes y predicaba o anunciaba el evangelio. Tenemos la gran tarea de predicar y de dar libertad a todos aquellos que son esclavos del pecado. Así como Sansón fue apartado como nazareo, nosotros también fuimos escogidos y apartados por Dios. Pero también, así como Sansón, su propósito era dar libertad a su pueblo y pelear contra los filisteos, nosotros también estamos aquí para darle libertad a aquellos que han sido cautivos por Satanás. Y tenemos que darles libertad a través de ¿qué? Del Evangelio de Cristo. Es lo que nos da libertad. Y dijo lo mismo, lo dijo el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Él mismo lo declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, ¿queda claro esto, hermanos? ¿Queda claro? Dios hizo esto. Dios escogió a este hombre, Dios escoge a su iglesia, Dios le da un propósito a Sansón, Dios le da un propósito a la iglesia, y eso es la voluntad de Dios para nosotros. Muy bien, creo que ya como introducción fue suficiente al tema. Veamos el desarrollo de este gigante. ¿Cómo fue el desarrollo de su vida? Vamos a ver el evento más conocido de Sansón. Vayan a Jueces capítulo 16, por favor. Jueces capítulo 16. Y llegamos Jueces 16. Algo, hermanos, algo que destacaba en la vida de Sansón, ¿qué era? Su fuerza. Algo que destacaba en la vida de Sansón era su fuerza. Su fuerza. Ahora, ¿cómo te imaginas a Sansón? ¿Te lo has imaginado alguna vez? Alto, así como el pastor Abiud, bien ponchado, ¿no? Más o menos. No tanto, yo creo, no tanto. Pero, ¿cómo te lo imaginas? Fuerte, así como fuerte, así te lo imaginas. Bueno, ahorita vamos a ver cómo era Sansón. Miren, Jueces capítulo 16, versículo 4, dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y lean conmigo el versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Algo que destaca de este hombre era su fuerza. Y los filisteos estaban deseando saber cómo quitarle su fuerza. ¿En qué consiste su gran fuerza? Y él se enamora de esta mujer llamada Dalila. Y entonces estos hombres hicieron un convenio con ella y le dijeron: si nos muestras de dónde viene su fuerza y se la podemos quitar, te daremos ¿cuánto?
1,100 ciclos de plata cada uno. No sabemos cuántos eran, pero tal vez era mucho lo que le iban a dar para descubrir la fuerza de Sansón. Ellos querían saber en qué consistía su gran fuerza. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿En qué consistía su fuerza o de dónde venía? ¿De su pelo? No, discúlpeme, pero no. Vamos a ver, y esto es interesante, hermanos. Vamos a ver, Jueces 14:6, ¿qué dice? Léalo fuerte, Jueces 14:6. Vamos a ver de dónde venía la fuerza de Sansón. Jueces 14:6, ¿qué dice? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿De dónde viene su fuerza? Y el Espíritu de Jehová, busquen 14:19, verso 19, ahí están en el 14, ¿qué dice? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos dio a las mudas de vestidos a las que habían explicado el enigma y encendió en enojo y se volvió a la casa de su padre. ¿De dónde viene su fuerza? El Espíritu de Jehová. Ahora, Jueces 15, verso 14 y verso 15. ¿Qué dice, hermanos? Jueces 15, verso 14 y verso 15. Léalo, ¿qué dice? Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. ¿De dónde venía su fuerza? Del Espíritu de Jehová. Y último versículo, Jueces 16:28. ¿Qué dice? Jueces 16:28. ¿Qué dice? Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. ¿De dónde venía su fuerza? De Dios, del Espíritu de Jehová. Hermanos, si algo sorprendía a la gente era ver la fuerza de Sansón. En lo particular, yo no me imagino a Sansón como un hombre musculoso tipo Arnold Schwarzenegger. No me lo imagino así, porque si me lo imaginara así no me sorprendería lo que hiciera, ¿o sí? No, pues lógico. O sea, si tú ves a un Arnold y ves a ver, ¿a quién? Al hermano Nacho, que también está fuerte, ¿verdad? ¿Cuánto crees que cargue Arnold así No conozco de pesas ni de cómo se llama así, no sé, ¿cuánto cargará ese hombre? ¿O cuánto cargaba en sus buenos tiempos? Cuando queremos ir al gimnasio y tenemos en la mente eso, y cuando nos dan la barra donde van las pesas, ya con la pura barra tenemos, ¿no? Ya con los 16 kilos de la barra decimos, ya con eso, ya no le pongan nada más. Entonces yo no me imagino a este hombre musculoso y así. ¿Por qué? Porque si ves a un hombre así, lógico que va a hacer muchas cosas. Tal vez era uno normal, como nosotros. Y eso era lo que admiraba y lo que le causaba sorpresa a mucha gente. Ver que cuando venía el Espíritu de Dios sobre de él, todo lo que podía hacer. Toda esa fuerza que él tenía era lo que causaba admiración. Porque esa fuerza venía ¿de quién? De Dios, no de los músculos que él tenía, sino de Dios. Lo mismo pasa con nosotros. La gente nos ve como personas comunes y corrientes, pero el cristiano tiene una
fuerza especial que viene de Dios, ¿no es verdad? El cristiano tiene una fuerza especial que viene de Dios. Dice, escúchalo, dice 2 Corintios 3:5, dice lo siguiente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Qué hermoso versículo. No es que seamos, ¿qué, hermanos? Competentes. O sea, en otras palabras, no es que nosotros seamos muy buenos para hacer todo. No es que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos. ¿Y qué dice la última parte del versículo? Sino que nuestra competencia, o sea, el ser competentes para hacer algo, ¿de quién viene? Viene de Dios. Y el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 15:10, llegó a expresar lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y vean la última frase: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, la gente nos puede ver como personas comunes y corrientes, pero no saben que el Hijo de Dios, que el creyente en Cristo, tiene una fuerza especial dada por Dios. Es competente por Dios, por su gracia. La gracia de Dios nos ayuda a hacer más de lo que cualquier persona sin Cristo pudiera hacer. Es por eso que la gente le causa asombro ver la vida del creyente cuando sale adelante en medio de la tribulación, ¿no es cierto? Es por eso que la gente se sorprende cuando estamos en tribulación, cuando estamos pasando por momentos difíciles y salimos adelante y nos mantenemos firmes en el Señor. La gente se sorprende por esto, ¿no es verdad? ¿De dónde saca fuerzas para seguir adelante? De mirar cómo respondemos en medio de la prueba y sobre todo cómo se lleva a cabo la vida del creyente en medio de la prueba. Es a través de la fortaleza de nuestro Señor, ¿no es verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por momentos críticos, difíciles, que solamente porque Dios nos hizo competentes pudimos pasar esa prueba? Porque solo por su gracia pudimos enfrentar esa situación. ¿Cuántos, hermanos? ¿Y cuántos se han sorprendido por esto? ¿Y cuántos incluso hasta nos han dicho: pareces muy tranquilo a pesar de lo que te está pasando? Porque les causa asombro. Tal vez otros te dirán: yo ya hubiera reaccionado de esta manera, yo ya hubiera hecho aquello, yo ya me hubiera vuelto loco. ¿No es verdad? Pero no somos nosotros. ¿Qué es, hermano? Es la gracia de Dios en nuestra vida. Pero desafortunadamente Sansón, en el desarrollo de su vida, tuvo muchos altibajos. Y eso puede pasarnos a nosotros también. A Sansón, hermanos, le encantaba, era su hobby meterse en problemas. ¿Sí o no? Le gustaba meterse en problemas a Sansón. Mira, busca Jueces capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Jueces capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice, hermano? Descendió Sansón a Tignat y vio en Tignat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Tignat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Le encantaba, ¿qué, hermanos? Meterse en problemas. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál era el mandato de Dios para su nación, hermanos? Relacionarse con los mismos de su nación. Sin embargo, él vio a una mujer de Tignat, y le encantó y fue con sus padres y les dijo: yo la he visto, estoy enamorado, ¿no? Te ruego que la tomen por mujer para mí. Le gustaban los problemas. Le gustaba lo que eso pasaba, la adrenalina al fondo, ¿no?
problemas. Mira, busca el versículo 12, por favor. Verso 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podréis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propon tu enigma y lo iremos. Entonces les dijo: el devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Le gustaba meterse en problemas. Ya después vemos la historia, ¿no? La mujer le declara el enigma, que fue cuando Sansón vio a un león, lo mató, y después pasó, y en el cuerpo del león estaba un panal de abejas, ¿verdad? Por eso del devorador salió miel. Era su enigma, el que estaba allí, ¿verdad? No es que yo fuera muy sabio, lo leí en la Biblia, hermanos, ¿sí? Pero la mujer lo declara y se le va a los enemigos y todo lo que hace después Sansón, y se mete en graves problemas. Le encantaban los acertijos, le traían muchos problemas, muchas peleas. De la misma manera, muchas veces nosotros nos metemos en cada problema, en cada cosa, que después ya no sabemos cómo salir. ¿No es verdad? Nos pasa como Sansón. Nos metemos en cada cosa, hermanos, que después ya no sabemos ni qué hacer. Así fue el desarrollo de su vida. Recuerden su propósito, pero ¿qué hizo él? Él se metía en problemas. A Sansón, hermanos, le agradaba el mundo. A Sansón le agradaba el mundo. Él puso siempre sus ojos en las mujeres filisteas. Le encantaba, era feliz, no solo observando el mundo, sino viviendo en él. ¿Y cuántos cristianos hoy en día nos pasa de la misma manera? ¿Cuántos cristianos hoy día les encanta el mundo? Y no tan solo les encanta el mundo, y cuando hablo del mundo hablo del sistema pecaminoso que hay en el mundo. No tan solo les gusta verlo, les gusta coquetear, y no conformes con eso, viven en el mundo, practican las cosas del mundo, y a veces se mimetizan dentro del mundo, pensando que solamente ellos lo saben lo que están haciendo. A Sansón le encantaba el mundo. A Sansón le encantaba estar allí, vivir en eso. Pero recuerden que eso no fue el propósito de Dios para su vida. Y es triste cuando nosotros dejamos de lado el propósito de Dios, no tan solo por observar y por coquetear con el mundo, sino para vivir como el mundo vive, alejado de Dios. Dice el apóstol Pedro, hermanos, en su primera carta, capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido, capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armaos también del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lean conmigo el siguiente versículo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya, hermanos.
Nuestro propósito no es estar coqueteando con el mundo, vivir en el mundo. Dios no quiere eso. Dios no te salvó para eso. Dios te salvó para que fueses luz, para que fueses apartado para Él y para que predicases, la palabra del Señor. Para eso nos tiene el Señor. Pero qué triste es que muchas veces nosotros nos alejamos del Señor. Otro de los problemas que tenía Sansón, y ese yo creo que lo tienen muchos de los que estamos aquí, era que le encantaba dormir. Le encantaba dormir. Yo veo varios dormiditos esta mañana, varios Sansones. Le encantaba dormir a Sansón. Le encantaba dormir. Y eso le trajo su peor desgracia. Jueces 16:19, hermanos, ¿qué dice? Jueces 16:19, está ya con Dalila, ya está en lo último de su vida, ¿verdad? Él enamoradísimo de esta mujer, y esta mujer usándolo solamente para descubrir de dónde venía su fuerza. ¿Qué dice Jueces 16:19? Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Él estaba dormido cuando pasó lo peor de su vida. Él estaba dormido cuando pasó lo peor de su vida. ¿Cuántos cristianos, hermanos, hoy día están así? Están dormidos. ¿Cuántos en esta iglesia están dormidos espiritualmente? Y tenemos que usar lo que el navegante que estaba en el barco donde iba Jonás hizo, ¿no es cierto? Bajar a la parte de abajo y decirle a Jonás: despiértate, dormilón, despiértate, dormilón. ¿Cuántos están dormidos espiritualmente, hermanos? La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pero muchos cristianos están dormidos espiritualmente, dormidos. Hermanos, es tiempo de despertar. Vean el mundo cómo se cae a pedazos, y nosotros ¿qué? Dormidos. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer porque estás dormido? ¿Cuántas? Porque el mundo te está haciendo que te duermas. ¿No es verdad? ¿Por qué muchos no vienen al culto al miércoles? ¿Por qué? Porque están dormidos, ¿no? Tal vez hasta físicamente. ¿Por qué no vienen? Porque el diablo les ha engañado que hay cosas mucho más importantes que ir a escuchar la palabra de Dios entre semana, ¿no es verdad? ¿Por qué muchos no son constantes en su fidelidad a la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque están ¿qué? Dormidos, porque están dormidos. Porque en su lista de prioridades la iglesia no ocupa el primer lugar. ¿No es verdad? Todo está antes de la iglesia. No importa que te hablen antes de venirte a la iglesia y te digan: oye, te invitamos una barbacoa en ¿dónde venden buena barbacoa? ¿A dónde, hermanos? En Don Cuco, ¿verdad? O en una buena barbacoa. Híjole, pero voy a ir al templo. Bueno, pues vamos a la barbacoa, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque estamos dormidos, porque el diablo nos ha hecho pensar que la prioridad a la iglesia no debe ser la que ocupe el primer lugar el día domingo. Yo no puedo entender cómo es que no tienen una necesidad grande de estar en la casa de Dios y de escuchar la palabra de nuestro Dios, de cantarle a nuestro Dios con todo el corazón. Yo no lo entiendo.
Y no es porque sea pastor y cada domingo está en la iglesia, simplemente porque es una necesidad que nosotros debemos tener, ¿no es cierto? Venir a la iglesia, a cantarle a Dios, a aprender de su palabra, a tener compañerismo los unos con los otros. Pero ¿por qué muchos no lo hacen? ¿Por qué muchos no vienen? Porque están simple y sencillamente dormidos. ¿Por qué muchos no están sirviendo en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están dormidos, porque han dejado que Satanás los tenga dormiditos allí, solo ocupando una silla muy cómodamente y no haciendo lo que un hijo de Dios debe hacer según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando vio a sus discípulos ahí sentaditos y acomodaditos, esperando a que le sirvieran la cena, la Pascua, en el aposento alto? ¿Qué hizo el Señor, hermanos? ¿Se acuerdan? Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó ¿a qué, hermanos? A lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Pero muchos cristianos no están sirviendo. ¿Por qué? Porque están dormidos. Porque han creído, hermanos, la mentira de Satanás. Debemos servir. Debemos servir. A veces pensamos, ya hay quien lo haga. ¿Para qué me meto en problemas? Si aquí estoy tan tranquilo cada domingo, vengo, ya tengo mi silla favorita, está ahí, esperándome cada domingo y me dice, qué bueno que llegaste, ¿verdad? ¿Para qué hago algo más? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué me comprometo? ¿Para qué busco problemas? ¿Para qué? Si luego los hermanos son bien canijos, bien conflictivos, ¿no? ¿Para qué sirvo? Pues es una mentira de Satanás. Porque Dios te preparó y te hizo especialmente para algo. Y si no lo estás llevando a cabo, el propósito de Dios en tu vida no se está cumpliendo. ¿Por qué no servimos? Porque estamos dormidos. Y Sansón, siendo un hombre escogido por Dios, siendo un nazareo, habiendo disfrutado de la fuerza que el Espíritu de Dios le daba, en lugar de usarlo, se la pasó jugando toda su vida. Pero todo tiene un final, hermanos. ¿Y cuál fue el final de la vida de ese gigante? Busquen por favor la última porción, Jueces 16. Jueces 16. Versículo 20, por favor. Jueces 16, versículo 20. Veamos el final de la vida de este gigante. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, miren, estas frases, hermanos, nos deben taladrar la mente y el corazón. Después de que se despertó de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Recuerda, no leímos la historia porque tú la sabes. ¿Cuántas veces le mintió a Dalila, no? Que le tenía que hacer y con eso se acababa su fuerza y siempre salía y mataba a los filisteos. Entonces, cuando él le descubre de dónde venía, de la obediencia, no de su cabello, ni porque se lo cortaron ya, sino de la obediencia. Cuando él fue desobediente a Dios, ¿qué pasó? Se acabó todo, ¿no? Entonces dice, se despertó y mira, ¿qué era lo que pensaba dentro de sí? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y hermanos, ¿qué dice la siguiente frase? Es tremenda la siguiente frase. ¿Qué dice? Pero él no sabía que Jehová... Qué golpe, ¿no es cierto? Pero él no sabía qué cosa, que ya Jehová se había apartado de él y entonces ahí se acabó todo. Aprendamos esta lección.
¿Cuántas veces hacemos lo que no está bien? Y decimos, pero pues no pasa nada, todo sigue igual, todo está normal. No vengo a la iglesia 1, 2, 3, 4, 5 domingos, no me aparezco los miércoles, no me aparezco los ministerios y estoy bien, mírenme, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Cuidado, porque el Espíritu de Jehová se puede apartar de nosotros. Y ahorita lo explicaré esto. Cuidado. Y dice la porción: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado a muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, o sea, cuando ya estaban borrachos, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. ¿Y qué dice lo siguiente? Y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. ¿Y sirvió de qué? ¿De qué sirve un cristiano cuando ya no tiene el poder de Dios en su vida? De juguete para este mundo, ¿no es cierto? De burla. Miren al cristianito. Mírenlo. ¿No que muy santo? ¿No que mucha Biblia? Mírenlo. ¿No es verdad, hermanos? Y ahí estaba Sansón siendo un juguete de estos hombres. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres, que estaban mirando, ¿qué cosa? El escarnio de Sansón. Vean nada más el declive, hermano. Cristo nos dijo: porque separados de mí, nada podemos hacer, ¿no es cierto? Separados de Cristo no podemos hacer nada, hermanos. Separados de Cristo solamente somos unos bufones para este mundo. Y dice el versículo: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las cuales descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató, miren esta frase, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Si seguimos dormidos, terminaremos de la misma manera. Hay personas creyentes en Cristo, y esto lo digo con todo el respeto debido, hermanos. Lo digo con todo el respeto debido. Esto que voy a decir lo digo con todo el respeto debido. Pero hay creyentes en Cristo
que cuando mueren, en su funeral, que se predique el Evangelio, se ganan más almas que las que él ganó en toda su vida, por estar dormido. Sansón mató a más filisteos en su muerte que los que mató en su vida. Ese no es el plan de Dios para nosotros. Si seguimos durmiendo, terminaremos de la misma manera. Pero hay esperanza hoy para nosotros. Hoy podemos despertar, pedirle a Dios que nos fortalezca, pedirle a Dios vidas victoriosas, pedirle a Dios que nos ayude. Sansón tuvo todos los mejores privilegios que un hombre pueda tener y los echó a perder. Tú y yo tenemos los mejores privilegios que cualquiera puede tener. Y tú y yo sabemos si los estamos echando a perder o si estamos verdaderamente haciendo lo que Dios quiere. Es tiempo de despertar. Es tiempo de que este gigante despierte, hermanos, y pueda mostrarle al mundo el poder de Dios a través de nuestras vidas. Puestos de pie, vamos a orar, por favor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y yo te pido que ella toque el corazón de nosotros. Que esta mañana verdaderamente, mi Dios, podamos atender tu voz. Y que tu Espíritu, mi Dios, toque nuestros corazones. Así como tú estás orando con tus ojos cerrados, ¿por qué no hacemos un análisis de nuestra vida? ¿Por qué no le decimos al Señor, escudriñame y muéstrame lo que hay en mi corazón, Señor? Si hay camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Yo no sé si esta mañana algunos de ustedes se identificaron con Sansón. Y que tal vez están perdiendo el tiempo en cosas que no son importantes, hermanos. O tal vez están dormidos espiritualmente. Tenemos un Dios de oportunidad. Y qué bueno sería que hoy muchos pudiéramos pedirle a Dios una oportunidad y que pueda despertar este gigante. Y que pueda hacer cosas grandes, extraordinarias por la fuerza de Dios en nosotros. Yo no sé si hay alguien esta mañana que diga, pastor, ayúdeme a orar porque yo quiero tomar una decisión en mi vida. No quiero seguir mi vida así, ni terminar como Sansón. Quiero vivir para Él, para su honra y su gloria. Quiero despertar a mi Dios. ¿Habrá alguien? Levante su mano, déjeme orar por usted. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puedes bajar tu mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, gracias a Dios. Pero también quiero hacer otra invitación. Tal vez tú aún no tienes a Cristo en tu corazón. Y tal vez hoy sea el momento indicado para que tú le entregues tu vida a Cristo. Para que hoy puedas decirle a Jesús, Jesús, quiero pedirte perdón por mis pecados. Jesús, creo que tu muerte en la cruz es lo suficiente para poderme salvar. Y quiero pedirte esta mañana que tú me perdones, me salves, que entres en mi corazón. ¿Habrá alguien esta mañana que diga, pastor, yo quiero tomar una decisión así?
Yo quiero pedirle a Cristo que entre en mi vida, en mi corazón, que me cambie, que me transforme, que me dé una vida nueva. Yo sé que muchos lo han hecho, pero a lo mejor tú faltas. Y hoy está el día en el cual tú te entregues a Cristo como tu Señor, que Él sea tu Señor y tu Salvador. ¿Habrá alguien? Levante su mano, déjeme orar por usted. ¿Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? ¿Habrá alguien? Si no es así, vamos a orar. Señor, te damos gracias por las decisiones que se han tomado esta mañana. Ayúdanos, fortalécenos, danos lo necesario para seguir adelante haciendo tu obra. Te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar. Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.